efectivamente vamos a abordar ese tema que yo creo que es súper importante, que como padres estemos alertas de la educación de nuestros hijos, porque de ahí puede generar algunos traumas. Y para eso efectivamente se encuentra con nosotros el abogado Jorge As, está acá, bienvenido, gracias por estar acá. Y nuestra especialista, también amiga de la casa, nuestra psicóloga Paola Zambrano. Vamos a abordar estos dos temas: cómo podemos cuidarnos con todo el peso de la ley y cómo debemos de cuidar a nuestros niños en la casa para que no sean futuros abusadores. Buenos días. Buenos días, chicos, buenos días a todos. Sí, la verdad es que estas cosas alarman, ¿no? Despertarse un día lunes que uno se supone que tiene que levantarse con buenas vibras, con buen ánimo, y encontrar ese tipo de situaciones en la prensa, sobre todo nosotros como mujeres, porque son situaciones femeninas, o sea, nos pasan a nosotras y nos pasan más frecuente de lo que pensamos, o de lo que se cree o de lo que se ve en las noticias. Entonces allí creo yo que lo más importante es replantearnos el modelo de educación que estamos siguiendo. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Cuántas veces estamos hablando con nuestros hijos del respeto al cuerpo propio y al cuerpo del otro? Porque no solamente decir no toques, no puedes hacer esto, no puedes hacerle esto a una chica, sino que también enseñar a cuidarse y a protegerse también él de alguna manera. Este tipo de situaciones, que no es la primera vez, que creo que nos ha ocurrido a todos, a todas en algún momento, de alguna manera, porque es algo muy común. A mí no, doctora, pero le voy a ser honesta que yo sí tengo ese trauma de que, por ejemplo, uno se va a trepar el carro y que de repente venga Exacto. alguien. Y, ya, sí, digo, Dios mío. A mí me pasó. Claro, es peor si estoy en falda. Y me agarraron. Sí me genera un poco de conflicto que alguien llegue como que a coger la nalga, digamos, o el glúteo. Y no tiene edad, nena. O sea, no tiene edad. No importa si eres jovencita, si 90, 60, 90, si eres alta, si eres rubia. Esto no está limitado a un específico de mujeres. O sea, es en general. La vulnerabilidad nos invade a todas, sin importar la edad, inclusive. Ya nos roban la cartera, el celular, el carro, pero tampoco ahora es ese libertinaje que también no podemos andar tranquilas por la calle, no solamente porque nos roban, sino que también porque nos pueden violar, nos pueden coger, nos pueden arrastrar, o sea, coger las partes íntimas. Esos piropos que no llegan a ser piropos, sino también ofensas en relación a tu cuerpo, en relación cuando uno va caminando. Cuando uno va, por supuesto, doctora, todo el tiempo. Habló un tema súper importante de cómo replantearnos cómo estamos educando a nuestros hijos. Pero yo le quiero preguntar, doctora, a usted, si ya ya el adulto ya se convirtió en un morboso, ya no es una persona normal, ¿qué podemos hacer nosotros, quienes somos las mujeres afectadas, que nos sentimos vulnerables ante esta situación? ¿Podemos denunciar al acosador? ¿Qué pasa cuando es denunciado, cuando se pruebe que sí hemos sido acosadas? ¿Cuánto tipifica la ley el tema de la cárcel? Ya, sí, bien, buenos días. Habló la esposa del abogado, tipifica la ley. Ese es el término. El tipo penal, como lo dice Gaby, está tipificado en el artículo 170, que es abuso sexual, para el video que estamos viendo. La persona que en contra de la voluntad de otra ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Ok, y es abuso porque abusó y tocó mi parte íntima. Si fuera acoso sería que la llama, la molesta, la persigue. Esa es la diferencia un poco para que la gente entienda. Ya el hecho de que ahora, ese video es más que suficiente para poner la denuncia, así yo no sepa el nombre, cédula y nada del joven en cuestión. Hay dos vías por cual la fiscalía actúa, de oficio o por denuncia. Ya desde este momento que la fiscalía ve el video, ellos, a través del principio de oficialidad, tienen que actuar con o sin la víctima. Debemos recordar que esto está aquí escrito con el fin de proteger a la ciudadanía, a la comunidad. Si la víctima no quisiera denunciar porque le da temor o vergüenza, la fiscalía, en representación del Estado ecuatoriano, tiene que poner tras las rejas a este presunto abusador, que puede hacerlo no con ella, sino con un tipo. ¿Por qué presunto si ya vimos que le tocó? Porque... Más que todo, hay algo que me preocupa, ¿no? El hecho de que muchísimas personas lo que dicen es que si sufre algún problema mental, psicológico, ya ahí esa pena no llegaría. Es verídico eso por un lado. Y por otro lado, bueno, lo que decía la nena de que hay mujeres que en el caso de ella, a ella no le tocó ser víctima de violencia. A mí sí, hace mucho tiempo atrás, de abuso sexual, porque el hecho de que te toquen las partes íntimas, te toquen el trasero o algo, eso ya implica un abuso. A mí me pasó en una cobertura periodística también. Entonces, en la parte psicológica, yo sí quisiera preguntarle a la doctora también,
¿cuál es el impacto a futuro? Porque, por ejemplo, a mí, yo ya me quedé con ese trauma, a pesar de que igual lo manejo súper bien y todo, pero yo ya ando viendo siempre por todos lados y yo creo que eso a uno le queda por el resto de la vida. Entonces, quisiera hacerle primero la consulta al doctor en esa parte y luego a la doctora. Ya, sí, efectivamente, ¿por qué me decía la linda? ¿Por qué presunto? Por lo que el comentario que hacen, y si es una persona enajenada mental, que no tiene la capacidad o no tiene la voluntad. Se entonces hace el enfermo. Ya, pero ahí entra una valoración. Pero si es una persona que es enferma mental y no tiene la conciencia, la voluntad de su actuar, no hay acción. Y si no hay acción, no hay delito. Por eso presunto, para eso acción típica, antijurídica y culpable. Y se valora todo eso para ver si puede haber una eventual responsabilidad penal. Psicóloga también. Exacto. Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Genera un trauma. Y es importante entender que este tipo de abusos, por muy leves que queramos tipificarlos, no desde la ley, sino desde la moral, desde la normalización de la violencia, porque yo siempre lo he dicho y lo he dicho aquí en el programa, estamos constantemente normalizando situaciones de violencia. Incluso esto, que yo te aseguro, incluso para muchas mujeres, no pasó nada, o es normal. Todo el mundo, los hombres son así. Entonces comenzamos a normalizar ese tipo de cosas, pero claro que generan un trauma, porque como tú lo dices, quedamos con desconfianza, como dijo la nena, me subo al carro, me bajo del carro, si voy en un ascensor, a mí me da pánico meterme en un ascensor y de pronto entra un hombre, en serio, por más lindo, bello y hermoso que sea, me quedo, como me pego a la puerta, me pongo la cartera adelante, porque nos pasa, porque desarrollamos ese instinto también ya de cuidado y a la defensiva. Y otra cosa que quiero decir, me regalan 10 segundos más, es educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas y educamos a las mujeres para cuidarse y protegerse. Pero créanme, realmente falta educación en el varón para cuidar de las mujeres, para cuidar de sí mismo, para educarse en su sexualidad también. Y creo que eso es la base de todo este tipo de situaciones. Psicóloga, justamente quería hablar sobre dos puntitos súper rápidos. Desde pequeños, los niños están siendo mal direccionados. Le comento porque yo evidencié ese tipo de situaciones. Ya en la actualidad, le comentaba tras cámara, que activaban el teléfono, ponían en video, se pegaban el teléfono en el zapato y ponían debajo de la falda de las chicas y ese video lo repartían. ¿Cómo los padres saben que estos chicos están cometiendo eso? Porque en la casa son unos ángeles, pero en el colegio, con amigos, hay una perversión mental que se está construyendo y esto de grande ya están prácticamente torcidos ya, claro, por así decirlo. O sea, ¿Cómo se puede detectar eso? O sea, más que perversión se están normalizando y no se están poniendo límites. Porque estas cosas podrían ser travesuras de adolescentes, travesuras de chicos que al no tener un límite, ¿verdad? Van a ir progresando en sus travesuras hasta que se vuelven conductas inapropiadas, conductas perversas y muchas veces expresión del grupo. Desafío, te dicen. Pero también tiene que haber institución educativa. Por eso, en el colegio donde nosotros vamos a poner a nuestros hijos, yo creo que antes de preguntar cómo es su nivel de inglés o cómo son tal y cual cosas, contenido académico, creo que es importante trabajar en valores. ¿Qué tipo de valores ustedes infunden aquí en sus chicos? Si hay una educación sexual y además nosotros como padres, o sea, ¿cuántos padres nosotros realmente nos hemos sentado a hablar del tema del cuidado con los chicos? Bueno, yo sí lo hago. Yo sí también lo hago porque yo soy loca. Yo también. Yo le decía hace un momento a la doctora, qué importante que es educar con el ejemplo, ver qué es lo que tu hijo, no solamente el hablar, sino qué es lo que tu hijo está viendo, cómo eres tú tratada como mujer bajo la en el norma contexto normal familiar, con tu esposo, con tu pareja. Ellos van a hacer una réplica, pero mi pregunta es la siguiente para el abogado. Abogado, ¿qué sucede cuando hemos sido violentadas por un menor de edad? O sea, vamos a suponer que el individuo que vemos ahí no cumple sus 18 años. ¿Qué dice la ley al respecto? Ahí castigan los adolescentes infractores. Pero se van a un estado de retención, ¿a dónde? Sí, existen las mismas medidas, pero las normas no son severas. Hay centros de privación de libertad para adolescentes infractores. Pero cuando están en la privación de libertad, yo quiero saber esto porque en realidad cuando hablamos de te voy a meter preso, se supone que debe de haber un cambio en la vida de este ser humano. ¿Qué pasa dentro de las cárceles, abogado? Cuando te dan, cometí una equivocación en mi vida, se supone que debería mejorar. ¿Existe eso? No, las medidas socioeducativas es lo que establece el Código Orgánico de la Niñez para los menores infractores. Eso sí, estamos hablando menores que sean adolescentes. Los que son ya menores realmente, ellos son inimputables. Yo quisiera hacerle una consulta también a la larga pregunta que quiero hacer.
yo quisiera... Eso para ir cerrando, porque sí. Es que, a ver, el abuso sexual es cuando no hay tocamiento. La violación son los de agresión, hay penetración. Y los de acoso es cuando hay un nivel de jerarquía entre jefes y trabajadores, cuando te piden algo. Hay palabras y todo eso también. Entonces son tres tipos. Sí, Marito, quisiera hacer una cosita rapidita. Sí, una consulta pequeña, más que todo porque a mí me sorprendió realmente al ver en las redes sociales cómo entre mujeres mismos nos estamos atacando. Eso O es sea, diario cómo vivir. achacaron a esta señora que dicen diario que vivir. le dijeron que por qué razón ella no reaccionó, no reclamó, no fue a golpear, no llamó a la Policía quedó en Nacional. shock. O sea, uno no sabe cómo va a actuar en ese momento. ¿Qué dice, doctora, al respecto? Uno creo que se frustra ante la situación. Justo estaba viendo el video y me quedaba pensando en mis propias palabras y digo, mira cómo normalizamos y también el impacto que nos causa esto. Porque probablemente ella no es que lo disfrutó, probablemente ni siquiera le gustó. Pero doctora, tampoco lo normaliza, se queda en Eso, shock. pero exacto, tú tienes la palabra exacta, Gabriela, exacto. Uno se queda impávido porque no te imaginas que en un centro comercial, a la luz del día, con un montón de gente a tu alrededor, que se veas patana. a alguien y te toque, y con una naturalidad, ¿me entiendes? El Como tipo que no hizo pasa y nada. se queda. O sea, no la ataca, porque por último nosotros pensamos que un ataque es un abuso. Él no la ataca, él pasa, mira, como si nada. Entonces, como que la otra se queda, o sea, ¿esto qué es? O sea, Y aparte del mira, miedo que puede estar causando, porque Ya. estamos viviendo tiempos Exacto, violentos. y tú ¿Cómo va a dices, reaccionar ese tipo? y tú sabes si él tenía una pistola y le iba a disparar o le iba a Correcto. cuchillar. Exacto. Doctora, para terminar, contéstenme rapidito, abogado. Entonces, este señor puede conseguirse tal vez un buen abogado y ese abogado puede decir que él tiene algún problema mental, que no está en sus condiciones y él queda libre. Ya lo escuchó aquí, ya lo va a hacer. O hay algún examen que de ley lo tiene que hacer Sí, hay legal de la examen. fiscalía y demás. Si es que alega la defensa de que tiene problemas mentales, habría que determinar, pero Y es si una dice, persona pero es que un tiene reto en una TikTok, movilidad, de que se puede ver que lo planea. Y si dice que hay es una TikToker ideación. y que es un reto y que... No, No, la eso norma no es lo clara. es TikToker. La norma es Ahí clara sí la saben. para menores, El infractores. señor. Da la para ley. adultos. Porque si no lo criaron bien en casa, está bien, pero va a haber la educación del Estado que va a corregirlo a través de la pena y la sanción. La Eso, norma está y si nosotros queremos que esté favor, vigente, volvemos tenemos al que punto, sancionar. Gaby. Volvemos al punto, por favor, es importante, especialmente quienes estamos criando un varón o algunos varones en casa y también a nuestras niñas, hablarles desde el afecto y el amor. Y el respeto, con amor ejemplo, propio. a nuestros hijos, hablarle del cuidado y protección a las señoritas. Yo siempre, por ejemplo, le digo a mi hijo, como tú me tratas a mí y como tratas a tus hermanas, tratarás en un futuro a tu futura esposa y a tus propias amigas. Porque sí, los chicos en el camino se pueden equivocar, pero estamos nosotros los padres para poderlos guiar, para que sean personas de bien en el futuro y no lo que acabamos Agregando, de ver, mi querida lamentablemente, Gabriela, patadas. de que las mujeres no deben quedarse calladas. Nunca. Denuncien Así es. estos hechos de violencia, porque si no, esto va a seguir replicándose lamentablemente y esto no va a parar. Y eso ocurre también en los buses de transporte urbano, en las metrovías, que hemos visto hay una campaña súper agresiva Van que así, dice no me que da pereza no pararme. te toque, que no te toque. Y ellos, ¿sabes lo que Así decían van. hoy día? Que De es bueno verdad. tener un alfiler a la mano e ir pinchando si te van tocando. Yo he visto, ¿saben qué? Antes Es de ir verdad. cerrando, hay dos casos por si acaso, Así van, porque así. hay situaciones en Se las te que apesta, hay como mujeres, y bailando. yo también esto lo he evidenciado, y así mismo hay hombres que como ven que hay una persona, o un hombre, o una mujer que es súper guapa o está estilizadamente muy bien, se acercan para que Al les vayan disimulo. tocando, claro, para que los vayan tocando. También. Y yo he visto eso, hay mujeres y hombres mismos que se ponen al lado de la mujer para que lo vaya tocando, o la mujer se pone al lado del Bueno, hombre para que lo vaya entonces, tocando. para cerrar este tema... Esta cuestión debería ser tratada con pinzas porque hay tanto Es de un lado importante, como del otro exacto. lado. Por eso hay que respetarnos nosotras y nosotros mismos para poder respetar a los demás. El respeto empieza por uno y luego respetamos a los demás. Comunicación entre las Nadie familias. puede tocar tu cuerpo sin tu consentimiento y tampoco te puede hacer daño sin tu consentimiento. Agradecemos, Gracias. abogado. Cuidado cuando vayan a la buceta por adelante y por atrás, porque... Abogado Correa, muchísimas gracias, mi querida psicóloga Paola, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Es momento ahora porque ya huele. Y Se quita justamente se pollo. encuentra mi amigo el chef Beto en la cocina con mi querida Emiliana Valdés, con ustedes. Preparen la comida, por favor.